Molt benvinguts i benvingudes. Sovint sentim dir que ens encaminem cap a una societat de la informació, cap a una economia del coneixement. Què volem dir? Quin és el paper de la ciència, la recerca, la tecnologia en aquestes noves empreses, que per cert viuen en un context de canvi i incertesa permanents? De tot plegat en parlarem amb Itamar Rogoski, un israelià que sovint ve per la nostra ciutat. Mentre l'esperem aquí a un carrer del Poble Nou, els avancem al sumari. Fins ara. Com adaptar-se a una societat que canvia de forma accelerada? Quines característiques tenen les organitzacions que tenen èxit a la societat del coneixement? Com és el líder d'avui? A l'Einstein a la platja d'avui, Lluís Reales conversarà amb el psicòleg i consultor empresarial Itamar Rogoski sobre els models d'organització i la societat del coneixement. A la secció Explorem les etiquetes, coneixerem un grup d'additius que no entren dins de les classificacions de les organitzacions internacionals, però que estan presents en molts dels aliments que consumim. Per començar, però, el naturalista Sergio García ens portarà a conèixer el roserà del Parc de Cervantes, que té una impressionant col·lecció de rosers d'arreu del món. Un dels elements característics i imprescindibles d'una ciutat són els parcs urbans. Els parcs urbans, oasis verds que estan enmig del món gris dels edificis, es donen cita a moltes espècies vegetals. Són espècies vegetals autòctones, pròpies del país, o bé forasteres, que venen de fora, d'altres països. I en aquest sentit, el món vegetal dels parcs constituiria la flora cultural de la ciutat. Estem al Parc de Cervantes, un lloc que la connotació cultural de les espècies vegetals que s'hi donen és molt marcada. Ara parlarem amb en Josep Maria Redondo, conservador del parc, que ens ensenyarà les varietats de roses que hi ha en aquest jardí, un dels jardins més macos de la ciutat de Barcelona. José María, ¿cuántas variedades de rosas hay? Aquí ahora mismo tenemos plantadas sobre 1.800 variedades. Repartida en los 5 grupos que están los rosales, concretamente este estrepador, luego tenemos los híbridos de té, los floribundas, los miniaturas y los paisajistas. Están divididos los rosales en 5 grandes bloques y de cada una pues tenemos, hay de una variedad 500, de otra 800, total sobre unas 1.800 variedades. Hace pocos días tuvo lugar el concurso internacional de rosas nuevas de Barcelona. ¿Qué es una rosa nueva? Una rosa nueva es una rosa que no está comercializada. Ajá. ¿Y cuántos concursantes se han presentado en esta ocasión? 69 variedades de rosas. ¿Y los premios? ¿Cuántos premios hay? 5 premios, uno por cada categoría. Concretamente estamos en el paisajista. Desde aquí tenemos el miniatura, tenemos híbrido de té, floribunda y el trepador. La tranquil·litat i bellesa d'aquest parc invita a venir, seure, aspirar el suau aroma de les flors i, envoltat de roses, llegir. Les espècies urbanes d'aquesta setmana les podem trobar a la Ciutadella, al Parc del Laberint, a Montjuïc, al Parc de Cervantes i al Jardí de la Universitat de Barcelona. Bé, ja som aquí, al barri del Poble Nou de Barcelona, a tocar de l'edifici de Can Jaume Andreu. I estem aquí amb el professor Itamar Rogoski. Molt benvingut a l'Einstein, bienvenido. Muchas gracias. Con frecuencia se habla de que tenemos que encaminar nuestra economía hacia la economía del conocimiento. ¿Qué queremos decir con esto, profesor Rogoski? Sí.
Economía del conocimiento es un concepto, hay que contraponerlo a la economía imperante hoy día, que es la economía del mercado libre, que está basada en el consumismo y que por detrás o por encima está el concepto de la globalización. Pero la globalización deja fuera, no se globaliza, o globaliza solo una cuarta parte de la población mundial. 3/4 partes no se globalizan porque no tienen poder de compra. Los que no compran no están en la globalización. La nueva base no es ni el consumismo ni el capital, es tener buenas ideas, usar el cerebro, que es gratis, porque nos lo dieron, lo tenemos todo. Y dicen los que saben que usamos un 5 a un 15% de nuestro potencial cerebral. Y la idea es usar más, aunque solo un par de porcientos más haría una gran diferencia. ¿Y cómo incorporamos entonces a estas 3/4 partes de la población del mundo que viven un poco en los aledaños, ¿no?, de esta economía globalizada? Sí, aquellos que sostienen la nueva economía, hay algunas empresas que ya trabajan en el nuevo modelo, empresas grandes que ganan muchísimo dinero y que se sustentan sobre la base de los nuevos principios. La idea es que organizándose de otra manera, también se podría dar de comer a toda la población mundial, pero hay que organizarse de otra manera. Y son organizaciones que cobran formas distintas a las actuales. Son menos jerárquicas, llamadas por así, conocidas como dinosaurios, son empresas que innovan, desarrollan nuevas ideas, y lo que hay que entender que no son solo en términos de lo que se llama el high-tech, porque los productos, lo que producen puede ser low-tech, pero la organización es high-tech. O sea que es de alta calidad organizacional. El producto puede ser low-tech, no tiene que ser de alta tecnología, pero la organización es de alta tecnología. Su forma de dirección, sus procedimientos, su forma de actuar. Y si yo le pidiera, dígame cuál es el código genético de una de estas empresas, los rasgos característicos de una de estas empresas, características de este nuevo modelo, de esta nueva economía del conocimiento. Bueno, se podían poner un par de puntos claves, por supuesto son solo claves, Sí. Son claves, pero es una empresa menos jerárquica o no es jerárquica. No cree en la estructura, que la estructura es lo principal, cree en los procesos, en procesos de calidad. No cree que el beneficio es solo beneficio financiero, tiene distintos instrumentos de cómo medirse y cómo evaluar el éxito. No usa, por lo general no tienen presupuesto, tienen otros instrumentos, pero no creen que lo principal o basar toda la planificación y todo en presupuestos. Los jefes por lo general son líderes que desarrollan líderes y no son empresas que tienen un liderazgo ni carismático, ni autoritario, no creen en otro tipo de orden, que es el orden de la comunicación y la participación. Creen en tener una visión futura, se rigen por la estrategia, no creen en los largos plazos y cortos plazos. Los cortos plazos están regidos directamente por la estrategia. Aprendre a canviar. Al proper reportatge coneixerem el desenvolupament d'un taller sobre neuropedagogia del comportament que dona eines per a la transformació.
Aprendre vol dir transformar-te. Aprendre vol dir canviar. Aprendre vol dir canviar amb el canvi. Aprendre vol dir modificar comportaments que tenim apresos, patrons d'entendre i de fer les coses d'una manera per uns altres que són necessaris o més necessaris ara. La primera llum és separar, distingir bé entre el que en diem líder i el que en dèiem liderar. Líder tenia una accepció entesa com seguir aquella persona que sap on va. I liderar és, primer de tot, com tu mateix, amb tu mateix, saps cap on vas. Per tant, el líder d'avui podríem dir-li que exigeix ser un líder que se'n diu, i està acceptat així, el líder transformacional, aquell que és capaç de modificar les condicions que hi ha cap a unes altres de millor per la col·lectivitat. Tu objetivo, ¿qué es lo que quieres obtener al final de la entrevista? Que tu interlocutor te diga, piense o haga hoy para ti sobre el tema que te interesa. Tus clases de inglés. Sí, los elementos para hacer que tu curso sea con sentido y en su sentido. Pues la neuropedagogía del comportamiento es la utilización, saber utilizar todo nuestro potencial cerebral y sobre todo saber aplicarlo no a ideas, sino a nuestra manera de ser, nuestros comportamientos, nuestras acciones y a nuestra comunicación. Entonces no hace falta que intentes adivinar o proponer soluciones, o empezar a cavilar para saber qué es lo que le va a gustar a Martina o qué es lo que le va a gustar, cuando tienes la facilidad de decir, ¿y a ti qué te gusta? Dentro de los talleres justamente trabajamos sobre unir el sentir, pensar, hacer. Para sentir, pensar, hacer es una cronología en el sentido de que recibimos la información a través de nuestros sentidos y sentimos entonces nuestra realidad, tenemos una percepción de ella que después nos permite elaborar pensamientos. Es que crea un cierto debate entre todos nosotros y la comunicación es mucho más fluida. Sí. Y creas además ilusión, ganas de... creas un proyecto sin darte cuenta además. Sí. Tots tenim por, tots volem estabilitat, tots volem que les coses vagin més a poc, que van massa de pressa. Però la pregunta és, podem parar-ho? O ens toca fer un procés més ràpid, si convé, d'adaptació en això. Al fin i al cap, l'espècie humana el que té de particular és que s'ha adaptat al llarg de tota la història a les condicions de canvi que han anat venint. Aparte de los mandalas, que son la primera etapa entre el pensamiento y la materia, es decir, la primera materialización, lo que hacemos es un entrenamiento de las personas a que los comportamientos que ellos definen como buenos y que reconocen en nosotros como los comportamientos que propician la buena relación, pues los entrenamos a tenerlos ellos mismos. Y esto a través de roleplays, a través de sketch, donde todo el mundo interviene y donde cogemos como base de los guiones de los sketch las situaciones donde cada participante vive a diario. Buenos días, Sí, soy Richard. Richard Sí. y, bueno, tu presentación. Mi presentación. Sí, preséntate. Buenos días, soy Richard, sí. Vengo de Suiza y doy clases de idiomas aquí en Barcelona. Sí. Sí, he estudiado profesor y también soy actor. Eso a veces lo digo para motivar. La lletra més petita, més concreta i més transformadora de tot això és que liderar no és mirar cap a fora
què passa en les condicions de la societat industrial i com de canviar, i què passa en les condicions d'ara, i a veure què ens fan a fora per tal de que això millori, sinó mirar endins. Què puc jo contribuir en aquest moment, en aquest ara, per tal que les coses evolucionin d'una altra manera? Dir això és molt complex, perquè mirar-se un mateix quan hi ha tant soroll extern és quasi una proesa. Tengo más motivación también. ¡Hombre! Nivel, porque hoy es que como paso Per tant, caos és simplement allò que encara no entenem. Per tant, el poder-ho entendre és un procés que requereix aprenentatge, expertesa, competència i constància i tenacitat per una altra banda. Es decir, actuar, observar, ser crítico tanto en la observación para detectar los ejes de mejora como en la acción, felicitarse por las cosas bien hechas y pues buscar los ejes de mejora cuando no nos han salido tan bien. El valor competitiu avui és la singularitat, la uniqueness, allò de fer alguna cosa absolutament que ningú podrà repetir, alguna cosa que no és copiable. I aquí és un dels factors en els quals, si bé hem fet ciència i hem fet tecnologia i estem fent innovació, hi hem d'afegir totes aquelles formes que activin el talent i la creativitat individual de les persones i dels col·lectius. Y el papel de la ciencia entendida como la interrogación constante de la realidad, la innovación, la investigación, ¿qué papel juegan en este tipo de empresas? Sí, no cabe duda, muchísimo. O sea, es la incorporación, yo diría, a un uso ilustrado de los beneficios, de los aportes de la ciencia, pero en forma integrada, porque la ciencia hoy día la vemos muy compartimentalizada y de esa forma no hay una gran, se pierden muchos aportes posibles y en cambio ellos trabajan mucho integrando, tienen sistemas de computación muy desarrollados, no creen que el sistema de computación sea el conocimiento, pero saben perfectamente que el sistema de computación es una plataforma. La información se gestiona, el conocimiento se crea y no se gestiona. Y usted va a ver la confusión. Muchos hablan de gestión del conocimiento. Vamos a gestionar el conocimiento. Pueden gestionar la información, pero solamente pueden crear conocimiento. Y aunque no pueda decir nombres, en Barcelona usted tiene conocimiento que hay algunas de estas empresas. Ya lo creo. Hay varias empresas catalanas que cumplen muy exitosas y que cumplen buena parte de los patrones. Profesor, este tipo de organizaciones que usted describía, ¿qué pueden aprender o qué han aprendido del desarrollo de una red como Internet? Bueno, el Internet es un buen ejemplo de lo que se puede aprender del Internet son propiamente principios nuevos de organización. El Internet, podemos decir, es por un lado el instrumento más desordenado que se conoce. Porque cuando usted navega, usted asocia y va navegando, y va descubriendo, y va aprendiendo. Pero si usted pide historia, el Internet es el instrumento más ordenado que se conoce. O sea que es caótico, es lo más desordenado, es un oxímoron. Es lo más desordenado y lo más ordenado. Estas organizaciones creen que el desorden es bueno y que ordena, pero claro, es bueno si también
convive con el orden. O sea que un cierto caos. Es muy constructivo. Y es lo mismo que, para poner un ejemplo, es tener células que están todas especializadas. Es mejor, no, células especializadas hacen falta, también en el cuerpo. Pero es bueno tener células madre. Y ahora se puede hacer eso. Si tengo muchas células madre, o me ocupo de tenerlas, las células madre, cuando las injerto, pueden transformarse en cualquier célula especializada. Y en las decisiones que toman estas empresas del nuevo paradigma, del nuevo modelo, sean en las estratégicas, pero también en las pequeñas decisiones del día a día, ¿qué pesa más ahí? ¿El pensamiento o el sentimiento? Bueno, no, eso es interesante porque en el occidente nosotros hemos desarrollado un lóbulo, y que es el lóbulo preponderante, que ahora si nosotros tenemos dos lóbulos y el otro tiene otras aptitudes y habilidades, ¿por qué hay que limitarse a uno solo? Y no usar, si yo tengo dos brazos, con cada uno tiene otras cualidades, porque tengo que limitarme a uno solo si puedo usar los dos. En cambio, el modelo clásico es que todo viene y hay que confiar solo en la racionalidad, lo cual no tiene nada que ver con la realidad. Pongamos dos ejemplos que pueden ser, que en muchos casos fracasa, pero en otros casos no. Todos hemos hecho pareja, hemos formado pareja y todos hemos elegido una profesión. Y lo hemos hecho racionalmente, hemos hecho un estudio de mercado de todos los hombres o mujeres que hay en el mundo, y entonces hemos tomado muestras y hemos sacado porcentajes y al final hemos decidido con quién casarnos. Y con la profesión hicimos todo un estudio de mercado, de todas las profesiones y de qué se trata. O sea, dos cosas que son las más importantes en la vida casi, donde vamos a pasar, que es el amor y la ocupación, las hemos decidido no propiamente racionalmente. Y bueno, algunas han fracasado tanto en una como en el otro área, pero también no podemos hablar solo de fracaso. La mayoría en todo caso, si no han servido para aprender, ¿no?, del fracaso. Y en todo caso han servido, y eso lo quería decir, que lo más peligroso para una empresa es tener éxito, que es una buena forma, una dormidera, es una buena forma de dormirse. Lo principal es tener fracasos. Muy bien, pues muchas gracias por esta interesante reflexiones i hasta la pròxima. Hasta la pròxima. Fins aquí aquesta conversa amb el professor Itamar Rogowski. Ara continuem amb el programa. Enzims, midons, sucres vegetals... Entre els codis E1100 i E1599 trobem additius alimentaris diversos que es coneixen com a grup de miscel·lània. Entre els productes que ingerim existeixen compostos que no entren dins de cap classificació dictada per la FAO o la OMS. Per aquest motiu, entre els codis E1100 i E1599 trobem additius alimentaris diversos que es coneixen com a grup de miscel·lània. Entre ells hi ha els enzims, midons, àcids o sucres vegetals. Tots ells compleixen funcions ben diferents i actuen com a agents estabilitzants, escumants, accentuadors del volum, potenciadors de sabors, colorants o modificadors. Totes aquestes substàncies es troben en farines, productes làctics, begudes alcohòliques, medicaments o productes de pastisseria industrial, entre d'altres. Un altre grup, sense classificació normalitzada, agrupa els productes sense número. Són compostos com la cafeïna, el glicogen, la fructosa
o la biotina que trobem en productes de pastisseria, làctics, sucs, medicaments, begudes alcohòliques, fruites en conserva o gelats. S'han descrit efectes no desitjats sobre el sistema nerviós deguts a l'E1520 o propilenglicol, present en alguns medicaments per a nens i certes begudes alcohòliques. I la cafeïna pot ser clarament tòxica a dosis elevades i provocar vòmits, convulsions, insomni o diarrea. Bé, ja ho sabem, les empreses amb més futur són aquelles que se senten còmodes en situacions de canvi i d'incertesa. La recomanació d'aquesta setmana són uns cursos que es poden fer aquí, a Helix 3C, i que tenen en aquesta pàgina web. Són una proposta per precisament aprendre a viure en el canvi. Fins dissabte vinent.